Me llamo Josué y soy de un pequeño pueblo de Honduras. Mi vida siempre fue sencilla, trabajando en el campo. Pero con el tiempo las cosas se pusieron más difíciles. Apenas alcanzaba para comer, y después de un tiempo decidí que no podía seguir así. Mi esposa y mis hijos merecían algo mejor. Así que tomé la decisión de irme al norte. No fue fácil, pero conseguí algo de dinero y contacté a un coyote que me recomendaron. No era la primera vez que alguien de mi pueblo cruzaba, pero yo nunca había salido de mi tierra. Pensé que lo peor que me iba a pasar era cansarme o asustarme con los retenes. Pero estaba totalmente equivocado. Éramos un grupo pequeño, unas 7 personas contando al coyote. Había 2 mujeres mayores, un hombre joven y un señor que apenas podía caminar bien, pero que se veía determinado. Todos estábamos nerviosos, pero nadie decía mucho. El coyote nos dio las instrucciones. Caminaríamos de noche y descansaríamos de día, siempre en silencio, siempre juntos. A mí me parecía lógico, pues no quería arriesgarme a que nos descubrieran. El primer día todo fue tranquilo. Caminamos por caminos polvorientos y después por un tramo de tierra que se sentía interminable. La noche cayó rápido, y el frío fue lo primero que me sorprendió. Siempre pensé que el desierto era caliente, pero cuando oscurece, se siente como si te apagara el calor de golpe. Caminábamos en fila, uno detrás del otro, con el coyote al frente marcando el ritmo. Todo iba normal hasta que escuché el primer ruido. Eran pasos. Al principio pensé que era alguien del grupo que había pisado mal, o alguna piedra que cayó. Pero no. Era un sonido constante, como si alguien más estuviera caminando detrás de nosotros. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Pensé que tal vez el cansancio me estaba haciendo escuchar cosas, así que seguí caminando. Un rato después, las 2 mujeres que iban atrás empezaron a susurrar algo, como si se quejaran. El coyote se detuvo y les dijo que guardaran silencio. Cuando una de ellas intentó explicarle lo que estaba pasando, él simplemente negó con la cabeza y nos apuró. Pero pude notar que algo en su cara cambió en ese momento. No sé cómo explicarlo, pero parecía más preocupado que molesto. Seguimos avanzando y los pasos no se detuvieron. Sabíamos que no eran los nuestros. Eran más. Siempre detrás de nosotros. Como si alguien estuviera siguiendo el ritmo del grupo. Uno de los hombres, un joven que parecía muy confiado al principio, encendió su linterna para iluminar hacia atrás. No había nada, solo arena y piedras. Eso me puso más nervioso porque yo también escuchaba los pasos. El coyote nos hizo caminar más rápido. Dijo que no nos detuviéramos y que no miráramos hacia atrás. Yo traté de concentrarme en avanzar, pero era imposible ignorar esos sonidos. Lo peor fue cuando nos detuvimos para tomar agua. Estábamos en silencio absoluto. Y ahí fue cuando se escucharon claramente, como si alguien se acercara. Pasos lentos, casi arrastrados, pero que venían directamente hacia nosotros. El señor mayor, que apenas podía caminar bien, se levantó de golpe y dijo que había visto algo. Todos volteamos hacia donde señalaba, pero no había nada. El coyote, visiblemente molesto, nos dijo que no perdiéramos el tiempo y que siguiéramos adelante. Nos aseguró que era el viento moviendo la arena o los ecos de nuestros propios pasos. Pero nadie le creyó. Yo vi su cara. Él también sabía que eso no era normal. Lo más extraño pasó cuando notamos las huellas. Mientras caminábamos, uno de los hombres que iba más atrás nos llamó y nos mostró algo en la arena. Eran huellas de pies descalzos, perfectamente marcadas, pero no eran nuestras. Estaban demasiado cerca de las nuestras, como si alguien hubiera estado caminando justo detrás. Pero no había nadie. No sé si fue el miedo o la desesperación, pero el grupo comenzó a caminar más rápido. Nadie decía nada. El ambiente era muy pesado, como si todos supiéramos que algo no estaba bien. Los pasos seguían, constantes, y cada vez más cerca. Hubo un momento en el que pensé que podía sentir la respiración de alguien detrás de mí. El joven encendió su linterna otra vez y gritó:
Dijo que había visto una figura, una sombra que se movió entre las piedras. Nadie más la vio, pero nadie lo contradijo. El coyote nos apuró. Nos dijo que quedaba poco para llegar al límite del desierto, y que ahí estaríamos a salvo. Pero mientras avanzábamos, los pasos empezaron a sonar más fuertes, como si fueran muchas personas detrás de nosotros. Por nada del mundo nos detuvimos y nadie quería mirar atrás. Cuando por fin llegamos al límite del desierto, todo se detuvo de golpe. Los pasos, el ruido, todo. Nos quedamos parados por un momento tratando de entender qué había pasado. Fue entonces cuando uno de los hombres señaló algo al final del camino. Y allá en el fondo vimos varias sombras, paradas en la distancia. No se movían, solo estaban allí, como si nos estuvieran mirando. Nos vimos obligados a ignorarlo. Nadie dijo nada, y seguimos caminando hasta que dejamos el desierto atrás. Cuando llegamos a un refugio, el coyote nos contó algo que no había mencionado antes. Dijo que esa parte del desierto era conocida como la Senda de los Perdidos. Según él, muchos migrantes que intentaron cruzar solos murieron en esa ruta, y sus almas nunca encontraron descanso. Dijo que algunos creen que siguen caminando, buscando compañía, y que a veces se unen a los grupos para no sentirse tan solos. No sé si lo que escuchamos o vimos fue real, pero todavía tengo pesadillas con esos pasos. Cada vez que pienso en el desierto, me acuerdo de esa noche. A veces prefiero pensar que fue el cansancio o nuestra imaginación, pero en el fondo, sé que hay cosas en ese lugar que no tienen explicación.